En comunicación directa con Alejandro Vilca, diputado nacional por el PTS, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, ex convencional constituyente de Jujuy. Alejandro, ¿me escuchás? Te habla Leila Bechará. Sí, ¿qué tal, Leila? Un saludo a todo el estudio, a toda la audiencia, un gusto. ¿Cómo estás, ¿Me Ale? escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, estuvimos hablando varios minutos ya sobre lo que está ocurriendo en Jujuy hoy en día, pero quería preguntarte primero por la situación de los detenidos, si tienen algunas noticias, si ya fueron liberados algunos y si todavía quedan por identificar algunos más. Todavía no hay mayores noticias, solo sabemos que hay 38 detenidos. Ahora estoy afuera del penal de Alto Comedero, bueno, estoy junto a Nicolás del Caño y otras, digamos, dirigentes más, porque bueno, están sobre la situación de los detenidos, ¿no? Ayer se supone que son más detenidos porque bueno, siguieron durante la noche los operativos policiales, levantando cualquier persona que consideran sospechosa en camionetas de empresas privadas, con policías, entrando a casas sin orden de allanamiento. Entonces, bueno, fue una situación bastante tensa, ¿no? De lo que comenzó en la mañana, ¿no? Esa aprobación y jura de una constituyente que el pueblo rechazaba, donde se encerraron peronistas y radicales a aprobarla, y un operativo alrededor, un fuerte operativo policial, y después lo que sucedió más tarde en una dura represión, tuvo estas consecuencias, ¿no? Más de un centenar de heridos y además, bueno, una represión que la verdad fue brutal, te cuento, o sea, la policía disparaba con los cartuchos de gases lacrimógenos directamente a la cabeza, hay muchos heridos por esas consecuencias, hay militantes que, bueno, o trabajadores que están hospitalizados por eso, también cómo se disparaban, ¿no? Las balas de goma a la altura del rostro, nos hacía acordar mucho a lo que eran las represiones en Chile, ¿no? De los carabineros que apuntaban a la cara, ¿no? Bueno, acá hay un joven que perdió el ojo, hay muchos heridos a la altura del rostro, entonces esto nos preocupa, ¿no? Que un gobierno como el de Gerardo Morales responda a esta brutalidad, a un reclamo popular, ¿no? Que se iniciaba por reclamo salarial de los docentes y el cual acompañó a todo el pueblo jujeño, y también el repudio a una reforma constitucional que le quitaba más derecho al pueblo que darle, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Te saluda José Amore de este lado. Bueno, gracias por comunicarte con nosotros Tal, y José. cedernos un ratito. Yo quería preguntarte más concretamente sobre cómo fue el procedimiento en el que se lograr el quórum para sesionar lo que fue el proceso de posterior aprobación de la reforma y qué se vivió, digamos, en el momento en el que vos decidiste correrte y renunciar, digamos, cómo fue que tomaste esa decisión y qué veías a la interna de lo que fue la Convención Constituyente en el resto de los que participaron de esa redacción. Mira, la constituyente, digo, para que tengan en claro, ¿no? Fue una constituyente parcial, ¿no? Puntos que solamente le interesaba al gobierno, ¿no? Entre ellos ir contra el derecho a la protesta social. Habían incluido un punto que era muy, digamos, reaccionario, ¿no? Ellos pensaban en eliminar las elecciones de medio término y solamente se vote cada 2 años, y el que salga elegido como gobernador se quede con la mayoría de la legislatura. Esto, además, si vos te quedás con el poder ejecutivo y legislativo, te puedes quedar con el poder judicial. Creaba un régimen totalitario, ¿no? Tuvo que retroceder con esto Gerardo Morales, porque el repudio era bastante, ¿no? Igual como esos puntos que incluían o iban contra el derecho de los pueblos originarios, retrocedió, pero no retrocedió con este punto del derecho a la protesta social. La reforma fue una reforma expresa, a ver, duró 15 días, de los cuales los primeros 8 días se hizo sin ningún texto. O sea, es llamativo, ¿no? Que un gobierno llame una reforma constitucional sin mostrar qué es lo que quiere cambiar. Y una vez que se conoció el texto, a los 5 días dijo, ya está agotado el debate, se pasa a votar. Bueno, lo hicieron de forma express, no se podía hacer críticas, observaciones, a nosotros se nos quitaba el micrófono. Queríamos invitar a la opinión de organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios sobre estos temas delicados, se nos impidió. Entonces, bueno, creo que lo express y lo acelerado de la votación era porque contaban con los números, ¿no? Y el apoyo del PJ provincial, y también porque había un frío cálculo, que es que estamos a día, ¿no? De que se cierre las candidaturas, ¿no? A nivel nacional,
y creo que también Gerardo Morales quería o pretendía mostrar esto como un trofeo para decir yo lo puedo hacer acá, ¿por qué no hacerlo a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese frío cálculo chocó con el reclamo social que le dijo en las calles, no a la reforma y sí arriba a los salarios, ¿no? Ale, hablando de eso, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente, salió a decir que lo que está sucediendo en Jujuy es algo que podemos esperar en la Argentina después del 10 de diciembre. Preguntarte sobre todo, más que nada por la actitud del gobierno nacional durante estos últimos días, de un denuncismo tuitero básicamente, pero sobre todo, ¿qué espera el pueblo jujeño para los próximos días, ¿no? ¿Cómo se organiza y qué pretende que suceda, no solo con esta reforma, sino también con Morales en la provincia? Mira, lo que está sucediendo acá no es algo nuevo, ya vamos por la tercera semana de paro por tiempo indeterminado de los trabajadores docentes y el rechazo a la constituyente. El gobierno nacional, recién ayer pudimos ver opiniones de Guado de Pedro o de Aníbal Fernández, ¿no? sobre esta situación, cuando hace mucho ya se tendrían que haber pronunciado sobre lo que estaba pasando en Jujuy. Además, yo te digo, es un debate que cruza a todo el país, qué hacer con la protesta social. Hoy en un momento de crisis, ¿no? Donde el gobierno nacional de Alberto Fernández ajusta, bueno, también te dice Juntos por el Cambio que si ellos llegan al gobierno también van a ajustar, entonces se juega mucho también el debate de qué hacer con la protesta social, porque ellos, si vas a seguir el camino del Fondo Monetario Internacional y si vas a tener que ajustar, el ajuste parece que para ellos pasa solamente con represión, por eso se ha nacionalizado tanto esto, y más allá que ellos digan que es responsabilidad de tal o cual sector, lo que le quieren quitar es legitimidad al reclamo justo que está haciendo el pueblo jujeño, ¿no? Por eso que también nosotros nos retiramos de esa constituyente, porque no podíamos ser parte de una votación o de un proceso irregular y antidemocrático que iba contra el pueblo, ¿no? Por eso nosotros nos retiramos y quedó en evidencia, ¿no? De lo que quizá se dice a nivel nacional la grieta. En esta reforma estuvieron tanto peronistas como radicales en complicidad contra el pueblo, ¿no? Yo tenía una pregunta que hacerte más en clave de lo que es tu lectura política, de cómo impacta este fin de semana de represión en la población de Jujuy, porque las elecciones en la provincia se llevaron adelante hace un mes, unas semanas, y efectivamente el gobierno de Juntos por el Cambio ganó en la provincia. Entonces, si bien yo veo que hay una resistencia gigante por parte de un montón de ciudadanos, pareciera que se contradice la resistencia con los resultados electorales, ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad jujeña hoy y cómo ves vos si es que hay estas contradicciones discursivas? No, seguramente hay una contradicción, ¿no? Yo creo que por ahí ganó Gerardo Morales también por una decepción muy grande, ¿no? Que hubo sobre el gobierno nacional, ¿no? De Alberto Fernández que había prometido, ¿no? Que iba a llenar la heladera y eso no sucedió. Entonces, quizá la gente se aferró al gobierno provincial pensando de que podía darle un mejor pasar o por ahí solucionar los problemas salariales. Bueno, esto no sucedió, ¿no? Creo que la gente no votó a Gerardo Morales para que haga esto, sino para que mejore sus condiciones de vida. Por eso que también el amplio rechazo que hubo. Gerardo Morales quizá hizo el cálculo de decir, bueno, tengo un cheque en blanco y por eso puedo avanzar con todas estas medidas antidemocráticas. Bueno, esto chocó con el repudio social, ¿no? Que él dijo que no y él aún así, a pesar de eso, continuó y quizá más pensando en su candidatura presidencial, ¿no? Yo creo que él, por eso, quería mostrar esto como un hecho, que lo puede lograr acá, mostrándose entre las palomas y halcones dentro de Juntos por el Cambio para aspirar a alguna candidatura, pero bueno, yo creo que también muestra, ¿no? Lo que puede ser en el futuro si es que hay gobiernos que quieran ajustar, el hambre, la miseria, en algún momento va a estallar, el pueblo no va a aguantar más y van a haber respuestas como esta, ¿no? Porque el pueblo no va a querer seguir siempre perdiendo, mientras los que gobiernan son cada vez más ricos, se gobiernan para los empresarios. Bueno, esta es la contradicción social que hoy se dirime no solamente en una provincia, sino en el país, pero en Jujuy ya hay una respuesta del pueblo, ¿no? Alejandro, ¿qué se espera para hoy? ¿Hay movilización los próximos días? Escuché que también le están reclamando a la CGT una movilización, un paro nacional. ¿Cómo sigue la movida?
Mira, hoy se registran más de 22 cortes de ruta en toda la provincia. Hoy también estamos acá al frente del penal, ¿no? Esperando y exigiendo la libertad de los detenidos. A la tarde está convocada una marcha de antorchas. Bueno, fue convocado por la CGT provincial un paro por 48 horas. El jueves va a haber un paro de CETERA a nivel nacional. Pero bueno, nosotros creemos que la CGT y la CTA deben convocar ya un paro nacional en solidaridad con lo que pasa en Jujuy, porque creemos que es grave, ¿no? Porque, como te decía un momento, esto puede ser un globo de ensayo, ¿no? Que hoy se aplica acá en Jujuy y mañana van a querer aplicarlo sobre el resto de los trabajadores. Por eso tiene una implicancia y un debate nacional esto, donde creo que el pueblo trabajador tiene que intervenir y sobre todo las grandes centrales sindicales salir de lo que es la interna de Juntos por el Cambio y realmente ponerse al frente de esta lucha. Creo que hoy es un debate nacional y por eso necesitamos que no dejen aislado a la provincia de Jujuy, ¿no? Gracias, Alejandro, por la comunicación. Seguiremos de cerca todo lo que esté pasando ahí en Jujuy. Un saludo muy grande. Dale, te mando un saludo, muchísimas gracias, ¿no? Hasta luego. Hasta luego.